Hay personas que hablan poco y aún así, cuando lo hacen, algo en el ambiente cambia. No elevan la voz, no intentan impresionar, no buscan ganar discusiones. Y sin embargo, sus palabras pesan, se recuerdan y generan respeto. Los estoicos observaron este fenómeno hace siglos y comprendieron una verdad profunda. La verdadera inteligencia al hablar no nace del deseo de convencer, sino del dominio de la propia mente. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que antes de abrir la boca debía preguntarse si lo que iba a decir era necesario, verdadero y útil, porque cuando la mente está en calma, las palabras fluyen con claridad, y cuando hay claridad, las personas escuchan sin resistencia. Tal vez alguna vez sentiste que no te tomaban en serio, que tus ideas eran buenas pero no lograban llegar, o que cuanto más intentabas explicar algo, menos impacto tenía. Hoy no vamos a aprender trucos vacíos ni frases manipuladoras. Vamos a caminar por una enseñanza antigua y poderosa. Hablar inteligentemente es hablar desde la serenidad interior. Cuando aprendes a comunicarte así, no solo influyes en los demás, también te vuelves más dueño de ti mismo. Respira, escucha y acompáñame, porque este viaje no trata solo de persuadir, sino de hablar como alguien que ya no necesita demostrar nada. Estrategia 1. Domina el silencio antes de dominar las palabras. Antes de aprender a hablar inteligentemente, los estoicos enseñaban algo que hoy parece olvidado: aprender a callar. No como una renuncia, sino como una forma de poder. Epicteto decía que tenemos 2 oídos y una sola boca por una razón, porque la verdadera comprensión nace primero de la escucha y de la observación. El silencio no es vacío, es preparación. Es el espacio donde la mente se ordena y el ego se calma. Cuando hablas sin haber pasado por el silencio, tus palabras suelen nacer de la prisa, del miedo a no ser escuchado o del deseo de aprobación. Y esas palabras, aunque sean correctas, carecen de peso. Observa a las personas que realmente influyen. Rara vez se interrumpen, no sienten ansiedad por responder rápido. Escuchan con atención plena, no para contestar, sino para comprender. Ese hábito crea algo invisible pero poderoso: presencia. Cuando alguien siente que estás realmente ahí, baja la guardia. Y cuando la guardia baja, la persuasión ocurre de forma natural, sin forzar nada. Los estoicos entendían que no puedes guiar a otros si primero no gobiernas tus impulsos. Hablar sin silencio previo es como lanzar una flecha sin apuntar. Piensa en cuántas veces has dicho algo y luego has pensado, debería haberlo dicho de otra manera, o tal vez no era el momento. Eso ocurre porque hablaste desde la reacción, no desde la reflexión. El silencio, incluso de unos segundos, crea una distancia entre el estímulo y tu respuesta. Y en esa distancia vive la libertad. Viktor Frankl lo expresó siglos después. Pero los estoicos ya lo practicaban. No controlas lo que ocurre, pero sí cómo respondes. Cuando eliges el silencio consciente, eliges responder desde la razón, no desde la emoción desordenada. Hablar inteligentemente no significa hablar mucho, ni usar palabras complejas. Significa saber cuándo hablar y cuándo no. A veces, la frase más persuasiva es una pausa, una mirada tranquila, un déjame pensarlo. Eso comunica seguridad, dominio interno y madurez. El que se apresura a hablar suele estar intentando convencer, incluso a sí mismo. El que se toma su tiempo transmite que no necesita probar nada. Y paradójicamente, es esa calma la que hace que los demás quieran escucharlo. Los estoicos veían la conversación como un reflejo del alma. Si tu interior está agitado, tus palabras lo estarán. Si tu interior está sereno, tus palabras llevarán esa serenidad a otros. Por eso entrenaban la mente todos los días, no para ganar discusiones, sino para no ser esclavos de sus reacciones. Antes de hablar, pregúntate: ¿esto nace de la claridad o del impulso? ¿Busco aportar o busco imponer? ¿Estoy respondiendo o simplemente reaccionando? Estas preguntas, aunque no se oigan, transforman tu manera de comunicarte. Hay un error común que debilita la persuasión: sentir que debes llenar cada silencio. Muchas personas hablan de más por incomodidad. El silencio las enfrenta consigo mismas.
pero el estoico aprende a habitarlo, aprende a no temerlo. Y cuando no temes el silencio, tus palabras se vuelven escasas, pero precisas. Como gotas de agua en el desierto, cada una cuenta. Cada frase tiene intención, cada palabra tiene dirección. Imagina una conversación difícil. Tal vez una discusión, una negociación o una conversación emocional. El impulso natural es defenderte, justificarte, explicar demasiado. El estoico hace lo contrario. Escucha, respira, deja que el otro termine. Observa no solo las palabras, sino el tono, las pausas, las emociones detrás del discurso. Ese nivel de atención te da información que la prisa jamás te dará. Y con esa información, cuando finalmente hablas, tus palabras tocan el punto exacto, no atacan, no escalan el conflicto, iluminan. Hablar inteligentemente también implica aceptar que no siempre necesitas tener la última palabra. A veces, retirarte con dignidad es la forma más alta de elocuencia. Marco Aurelio se recordaba que no estaba obligado a opinar, sobre todo ni a corregir a todos. Esa renuncia no es debilidad, es sabiduría. Cada palabra que dices debería servir a un propósito más alto que tu ego. Si no lo hace, el silencio suele ser una mejor elección. El silencio consciente también te ayuda a detectar algo crucial. ¿Desde dónde habla la otra persona? Hay palabras que nacen del miedo, otras del orgullo, otras del dolor. Cuando escuchas sin prisa, puedes responder al origen real del mensaje, no solo a su forma. Eso es comunicación profunda. Eso es persuasión auténtica. No convencer a la mente, sino calmar el corazón. Pregúntate ahora con honestidad. ¿Cuántas veces hablas para ser entendido y cuántas para ser validado? Los estoicos dirían que cuanto menos necesitas validación externa, más poder tienen tus palabras, porque ya no hablan desde la carencia, sino desde la plenitud. El silencio te ayuda a descubrir eso. Te muestra si hablas por necesidad o por elección. Practica esto en tu vida diaria, en conversaciones pequeñas, en mensajes, en discusiones. Haz una pausa antes de responder. Respira una vez más de lo habitual. Observa lo que sientes. Luego habla solo si lo que vas a decir mejora el momento, aporta claridad o construye algo mejor. Con el tiempo notarás algo curioso. Las personas comenzarán a escucharte más, incluso cuando digas menos, porque sentirán que cuando hablas es porque vale la pena. El primer paso para hablar inteligentemente no es aprender qué decir, sino aprender a callar con conciencia. El silencio es el suelo firme sobre el que se construye toda comunicación persuasiva. Sin él, las palabras se dispersan. Con él, las palabras permanecen. Y cuando tus palabras permanecen en la mente de otros, no porque gritaste, sino porque fueron dichas desde la calma, has comenzado a dominar el arte que los estoicos consideraban una forma de libertad. Estrategia 2. Habla desde la razón, no desde la emoción momentánea. Uno de los errores más comunes al comunicarnos es creer que sentir algo con intensidad lo hace automáticamente verdadero o correcto. Los estoicos jamás negaron las emociones, pero entendieron algo esencial. No todas las emociones merecen dirigir nuestras palabras. Cuando hablas impulsado por la ira, el miedo o la frustración, tus palabras pueden ser rápidas y fuertes, pero rara vez son sabias. Y lo que se dice desde la emoción desbordada suele necesitar explicación, corrección o disculpa después. Hablar inteligentemente es aprender a dejar que la emoción pase sin dejar que tome el control de tu voz. Epicteto enseñaba que no son los hechos los que nos perturban, sino la interpretación que hacemos de ellos. Esa idea también se aplica a la comunicación. Dos personas pueden vivir la misma situación y decir cosas completamente distintas. Una habla desde el juicio inmediato, la otra desde la reflexión. La diferencia no está en lo que ocurrió, sino en el espacio que cada una creó antes de hablar. Cuando permites que la emoción se asiente, aunque sea unos instantes, tu mente recupera el timón. Y una mente al mando elige palabras que construyen en lugar de destruir. Observa cómo reaccionas cuando te sientes atacado.
El impulso natural es defenderte, justificarte o contraatacar. El estoico se detiene y se pregunta, ¿esto que siento es un hecho o una reacción? Esa simple pregunta cambia todo, porque cuando separas el hecho de la emoción, puedes responder al hecho sin alimentar el conflicto emocional. Esa es una de las formas más poderosas de persuasión. No subir al mismo nivel de agitación que el otro, sino ofrecer un punto de calma al que pueda acercarse. Hablar desde la razón no significa hablar de manera fría o distante. Significa hablar con claridad interior. Puedes expresar desacuerdo sin agresión. Puedes poner límites sin dureza. Puedes decir que no sin culpa. La razón estoica no apaga la emoción, la ordena, le da forma, le da sentido. Así, tus palabras no niegan lo que sientes, pero tampoco se convierten en esclavas de ello. Esa coherencia interna se percibe. Las personas sienten cuando alguien habla desde un centro estable. Piensa en una conversación importante que salió mal. Tal vez dijiste algo que era cierto, pero en el momento equivocado o con el tono incorrecto. El problema no fue el contenido, sino el estado emocional desde el que hablaste. Los estoicos entrenaban su mente precisamente para esos momentos. Sabían que la verdadera prueba del carácter no aparece cuando todo está en calma, sino cuando la emoción presiona para salir. En ese instante, elegir palabras razonadas es un acto de valentía. Hablar inteligentemente también implica reconocer cuando no estás en condiciones de hablar. Si estás muy alterado, cansado o herido, posponer una conversación es una decisión sabia, no una huida. Decir, prefiero hablar de esto más tarde, demuestra autocontrol y respeto, tanto por ti como por el otro. Marco Aurelio se recordaba que nada externo tiene poder sobre su mente sin su consentimiento. Ese consentimiento empieza por elegir cuándo hablar. La emoción momentánea busca descarga. La razón busca dirección. Cuando hablas desde la emoción, quieres aliviarte. Cuando hablas desde la razón, quieres comprender y ser comprendido. Esa diferencia transforma la calidad de cualquier diálogo. La persuasión auténtica no nace del desahogo, nace de la claridad. Y la claridad solo aparece cuando la emoción deja de gritar y empieza a escucharse a sí misma. Un hábito estoico poderoso es observar la emoción como si fuera una nube que pasa. No negarla, no dramatizarla, solo verla. Cuando haces esto antes de hablar, tus palabras dejan de ser reactivas. Ya no dicen me hiciste sentir, sino esto es lo que ocurrió y así lo veo. Ese pequeño cambio de enfoque reduce la defensividad del otro y abre un espacio para el entendimiento. No es manipulación, es madurez emocional. Hablar desde la razón también te protege de decir cosas que no representan tus valores. En momentos intensos, es fácil traicionar lo que realmente piensas con tal de ganar una discusión. El estoico prefiere perder la discusión antes que perderse a sí mismo. Por eso, elige palabras que puedas sostener incluso cuando la emoción se disipe. Pregúntate antes de hablar, ¿seguiré estando de acuerdo con esto mañana? Si la respuesta no es clara, el silencio o la pausa suelen ser mejores aliados. Las personas confían más en quien mantiene la calma bajo presión, no porque sea perfecto, sino porque transmite estabilidad. Y la estabilidad genera influencia. Cuando otros ven que no te dejas arrastrar por cada emoción, comienzan a escuchar con más atención. Saben que tus palabras no son impulsivas, que tienen peso. Esa reputación no se construye con discursos brillantes, sino con coherencia constante. Tal vez te has preguntado por qué algunas personas, incluso sin levantar la voz, logran que los demás bajen la suya. No es magia, es regulación emocional. Es alguien que habla desde un lugar tan firme que no necesita empujar. Los estoicos llamaban a esto gobernarse a uno mismo. Y quien se gobierna a sí mismo comunica con autoridad natural. Practica esto en lo cotidiano, en una crítica, en una diferencia de opinión, en un desacuerdo pequeño. Observa la emoción, nómbrala internamente, respira y luego elige tus palabras como si cada una fuera importante. Con el tiempo, notarás que ya no necesitas convencer con intensidad. Tu calma hará el trabajo por ti,
Porque hablar desde la razón no solo mejora lo que dices, transforma quién eres cuando lo dices. La Strategy 3 usa palabras simples para expresar ideas profundas. Uno de los grandes malentendidos sobre hablar inteligentemente es creer que la inteligencia se demuestra usando palabras complicadas. Los estoicos pensaban lo contrario. Para ellos, la claridad era una forma de respeto. Si no puedes explicar algo de manera sencilla, tal vez aún no lo has comprendido del todo. Hablar con simplicidad no es rebajar el mensaje, es destilarlo, es quitar lo innecesario hasta que solo queda lo esencial. Y lo esencial es lo que permanece en la mente y en el corazón de quien escucha. Las palabras simples viajan más lejos, porque no tropiezan con el orgullo ni con la confusión. Cuando alguien habla de forma rebuscada, muchas veces está intentando proteger su imagen, no compartir sabiduría. El estoico no busca impresionar, busca ser útil. Por eso, elige palabras comunes para ideas profundas. Porque entiende que la verdadera persuasión no ocurre cuando el otro se siente pequeño, sino cuando se siente incluido. Observa a los grandes maestros de la historia. Sus enseñanzas eran claras, casi obvias, y sin embargo transformaron generaciones. Decían cosas como no te preocupes por lo que no controlas, o vive de acuerdo con tus valores. Frases simples, pero con un peso inmenso. La fuerza no estaba en la complejidad, sino en la verdad. Cuando hablas así, tus palabras no necesitan explicación extra. Se entienden, se sienten y se recuerdan. Hablar inteligentemente implica traducir lo complejo en algo humano. Si usas términos que el otro no entiende, creas distancia. Y donde hay distancia, la persuasión se debilita. El estoico reduce la distancia. Habla como si estuviera aconsejando a un amigo junto al fuego, no dando una lección desde una altura. Esa cercanía abre la mente del otro y permite que el mensaje entre sin resistencia. Pregúntate con honestidad: ¿hablo para que me entiendan o para parecer inteligente? Esa pregunta revela mucho. Porque cuando hablas para parecer inteligente, eliges palabras largas, frases enredadas y conceptos vagos. Cuando hablas para ser entendido, eliges ejemplos, imágenes simples y palabras cotidianas. Y curiosamente, es la segunda forma la que demuestra verdadera inteligencia. Los estoicos usaban analogías, porque sabían que el ser humano entiende mejor a través de imágenes que de teorías. Decían que la vida es como un río, que los obstáculos son como el entrenamiento del alma, que la mente es una fortaleza. Esas imágenes no requieren esfuerzo intelectual, pero transmiten verdades profundas. Cuando aprendes a hablar así, no solo comunicas una idea, regalas una experiencia. Hablar con simplicidad también requiere valentía. Es más fácil esconderse detrás de palabras difíciles que exponerse con claridad. La claridad te hace responsable de lo que dices. No puedes escudarte en ambigüedades. Por eso muchos evitan hablar simple. Pero el estoico acepta esa responsabilidad. Prefiere ser claro antes que sofisticado. Prefiere ser honesto antes que admirado. En conversaciones importantes, intenta reducir tu mensaje a una sola idea central. Si no puedes resumir lo que quieres decir, probablemente estás mezclando demasiadas cosas. La mente humana se cansa rápido. La simplicidad es un acto de consideración. Cuando respetas la atención del otro, el otro respeta tus palabras. Y ese respeto es la base de toda comunicación persuasiva. Hablar inteligentemente no es demostrar cuánto sabes, sino cuánto comprendes. Cuando comprendes de verdad, no necesitas adornar. Tus palabras fluyen con naturalidad, se sienten auténticas. Y la autenticidad es algo que las personas detectan incluso antes de analizar el contenido. Confían más en quien habla claro, porque sienten que no intenta manipular ni ocultar nada. Piensa en las veces que alguien te explicó algo de manera sencilla y sentiste alivio. Esa sensación de ahora lo entiendo es poderosa. Genera gratitud, genera conexión. El estoico busca provocar eso, no confusión. Porque una mente clara influye más que una mente brillante pero inaccesible. Practica esto en tu vida diaria. Simplifica tus frases. Reduce tus ideas. Usa ejemplos. Habla como si la persona frente a ti fuera importante, no como si tu imagen lo fuera.
Con el tiempo, notarás que las personas te piden que expliques cosas, que valoran tu forma de expresarte, que recuerdan lo que dices. No porque usaste palabras grandes, sino porque hablaste desde la verdad desnuda. La simplicidad no empobrece el mensaje, lo fortalece. Es el puente entre tu mente y la mente del otro. Y cuando ese puente es sólido, las ideas cruzan sin esfuerzo. Así hablaban los estoicos, así hablaban los sabios. Y así comienza una comunicación que no solo persuade, sino que permanece. Estrategia 4. Habla con intención, no por costumbre. Muchas personas hablan por hábito, no por intención. Responden automáticamente, opinan por reflejo y llenan el espacio con palabras, sin preguntarse por qué están hablando. Los estoicos veían esto como una forma sutil de desorden interior. Cada palabra que sale de tu boca es una extensión de tu mente. Y si tu mente no tiene dirección, tus palabras tampoco la tendrán. Hablar inteligentemente comienza cuando decides que cada vez que hables será por una razón clara, no por inercia. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que no estaba obligado a reaccionar a todo. Esa idea es liberadora. No tienes que opinar sobre cada tema, ni responder cada comentario, ni justificar cada decisión. Cuando hablas solo porque toca hablar, tus palabras pierden fuerza. En cambio, cuando eliges hablar con intención, incluso una frase breve puede tener más impacto que un largo discurso. La intención actúa como un filtro. Antes de hablar, el estoico se pregunta, ¿qué quiero lograr con esto? Aportar claridad, calmar una tensión, expresar un límite, construir entendimiento. Si no hay una intención clara, el silencio vuelve a ser una opción sabia. No porque no tengas nada que decir, sino porque decides no dispersar tu energía en palabras vacías. Hablar por costumbre suele llevar a repetir frases hechas, opiniones heredadas o reacciones aprendidas. Hablar con intención requiere presencia, requiere estar realmente en la conversación, no solo físicamente, sino mentalmente. Cuando alguien siente que tus palabras no son automáticas, que nacen del momento y no del guión, presta más atención. La intención se percibe, aunque no se nombre. En la comunicación persuasiva, la intención correcta es más importante que la técnica. Puedes aprender estructuras, tonos y estrategias, pero si tu intención es controlar, imponer o ganar, el otro lo sentirá. Los estoicos enseñaban que la virtud debe guiar la acción. En el hablar, la virtud se traduce en honestidad, respeto y coherencia. Cuando hablas desde ahí, tus palabras no necesitan empujar, encuentran su lugar naturalmente. Observa cómo cambia una conversación cuando alguien habla con propósito. No divaga, no se pierde, va al punto con calma. No habla de más ni de menos. Ese equilibrio genera confianza. Las personas confían en quien sabe por qué habla, porque sienten que no desperdicia su atención. Y la atención es uno de los recursos más valiosos que podemos ofrecer. Hablar con intención también implica saber cerrar una conversación, no alargarla por miedo al silencio o a la incomodidad. Saber decir «eso es todo lo que quería compartir» o «prefiero dejarlo aquí» es una muestra de claridad interna. El estoico no teme poner límites verbales porque entiende que decir menos, cuando es suficiente, es una forma de respeto. En discusiones, la falta de intención suele escalar el conflicto. Se habla para defender el ego, no para resolver el problema. El estoico vuelve a la intención original. ¿Quiero entender o quiero ganar? Esa pregunta cambia el rumbo del diálogo. Cuando la intención es entender, el tono baja. Las palabras se ordenan y el otro se siente escuchado. Incluso si no hay acuerdo, hay dignidad. Hablar inteligentemente también significa revisar tus intenciones después de hablar. ¿Lograste lo que querías? ¿Tus palabras acercaron o alejaron? Esta reflexión no es para castigarte, sino para afinar tu conciencia. Con el tiempo, hablarás con más precisión, como alguien que sabe que cada palabra tiene peso y no se lanza al aire sin dirección. Los estoicos entrenaban la mente para vivir con propósito. No hacían nada al azar, ni siquiera hablar. Por eso sus palabras han sobrevivido siglos. No eran ruido, eran esencia.
Cuando aplicas esta filosofía a tu comunicación diaria, algo cambia. Dejas de hablar para llenar el espacio y comienzas a hablar para darle forma. Empieza con algo simple. Antes de hablar hoy, pregúntate una sola cosa. ¿Para qué voy a decir esto? Si la respuesta es clara y honesta, adelante. Si no lo es, tal vez el silencio sea más elocuente. Con el tiempo, notarás que tus conversaciones se vuelven más breves, más profundas y más significativas. Y las personas sentirán que cuando hablas es porque hay algo que vale la pena escuchar. Hablar con intención es una forma de respeto hacia ti mismo y hacia los demás. Es elegir calidad sobre cantidad. Es convertir cada palabra en un acto consciente. Así hablaba el estoico. Así habla quien ya no vive en automático, sino con dirección interior. Strategy 5. Aprende a escuchar para que tus palabras tengan poder. Muchos creen que la comunicación persuasiva depende principalmente de saber qué decir, pero los estoicos entendían que el verdadero poder comienza en la escucha. Escuchar no es simplemente guardar silencio mientras el otro habla. Escuchar es estar presente sin preparar la respuesta mientras el otro aún se expresa. Es permitir que sus palabras lleguen completas, sin interrumpirlas con juicios, defensas o suposiciones. Cuando escuchas así, algo profundo ocurre. El otro se siente visto, y cuando alguien se siente visto, baja la guardia. Epicteto enseñaba que la naturaleza nos dio 2 oídos y una boca para recordarnos esta proporción. No es una metáfora ligera, es una disciplina. Escuchar bien requiere más autocontrol que hablar bien, porque implica dominar el impulso de corregir, demostrar o imponer. El estoico ve la escucha como un ejercicio de humildad consciente, no porque el otro siempre tenga razón, sino porque toda persona tiene algo que revelar si se le da espacio. Cuando escuchas con atención real, obtienes información que ningún discurso puede darte. Descubres qué le importa al otro, qué teme, qué espera, desde dónde habla. Esa comprensión transforma tus palabras posteriores. Ya no responden a una idea abstracta, sino a una persona concreta. Y esa personalización es la base de toda persuasión auténtica. Las personas no se convencen por argumentos, se convencen cuando sienten que han sido comprendidas. Observa cuántas conversaciones fracasan no por falta de palabras, sino por falta de escucha. 2 personas hablando sin escucharse no están dialogando, están compitiendo. El estoico se retira de esa competencia. No necesita ganar la voz más fuerte. Prefiere ganar claridad. Y la claridad nace de escuchar con calma incluso cuando no está de acuerdo. Escuchar también implica tolerar el silencio del otro. No llenar cada pausa. No apurarlo. A veces, las personas necesitan unos segundos para ordenar lo que sienten. Si respetas ese espacio, tu presencia se vuelve segura. Y cuando alguien se siente seguro, se abre más. Ese acto tan simple y tan raro hoy genera una conexión que pocas palabras pueden lograr. Hablar inteligentemente significa responder a lo que el otro realmente dijo, no a lo que crees que quiso decir. Para eso necesitas escuchar sin filtros, sin anticiparte, sin interpretar demasiado rápido. El estoico practica la escucha limpia, como quien limpia un espejo antes de mirar. Esa limpieza interna permite reflejar al otro con precisión. Y cuando reflejas bien, el otro se reconoce en tus palabras y confía. Una práctica poderosa es repetir con tus propias palabras lo que el otro expresó, no para corregirlo, sino para mostrar que lo comprendiste. Frases simples como "si te entiendo bien, ¿te preocupa?" generan un efecto profundo. No es técnica manipuladora, es atención genuina. Y la atención genuina es escasa, por eso vale tanto. Escuchar bien también te protege de hablar de más. Cuando realmente escuchas, descubres que muchas veces no necesitas añadir nada. El mensaje ya está completo. El estoico no siente la obligación de intervenir en todo. Confía en que su valor no depende de cuántas veces hable, sino de la calidad de su presencia. En conversaciones difíciles, la escucha es aún más poderosa. Cuando alguien está alterado, lo último que necesita es un contraargumento. Necesita ser escuchado.
El estoico entiende que calmar precede a convencer. Primero escucha, luego habla. Nunca al revés. Ese orden transforma conflictos en diálogos posibles. Hablar con poder no significa dominar la conversación, sino guiarla. Y no puedes guiar algo que no entiendes. La escucha te da el mapa. Tus palabras solo siguen el camino. Cuando hablas después de escuchar profundamente, no suenas genérico, suenas preciso. Y la precisión genera impacto. Piensa en las personas que más han influido en tu vida. Probablemente no fueron las que más hablaban, sino las que mejor te escuchaban. Esa sensación de ser comprendido deja huella. El estoico aspira a ser esa presencia para otros, no para controlar, sino para aportar equilibrio. Practica la escucha como una disciplina diaria, en conversaciones pequeñas, en desacuerdos, en silencios incómodos. Observa cómo cambia la dinámica cuando no interrumpes, cuando no te defiendes, cuando no te apresuras. Notarás que las personas empiezan a escucharte más también, porque escuchar es recíproco. Quien se siente escuchado, escucha. Aprender a escuchar es aprender a callar el ego. Y cuando el ego se aquieta, las palabras que surgen tienen más verdad, más peso, más influencia. Así, la escucha se convierte en la base invisible de toda comunicación persuasiva. Sin ella, las palabras se pierden. Con ella, las palabras encuentran su lugar. Estrategia 6. Controla tu tono y tu ritmo para transmitir calma y autoridad. No solo importa lo que dices, sino cómo lo dices. Los estoicos entendían que el tono y el ritmo de la voz son reflejos directos del estado interior. Una mente agitada produce un tono tenso y apresurado. Una mente serena se expresa con ritmo firme y pausado. Hablar inteligentemente implica alinear tu voz con tu equilibrio interno, porque la voz es el puente entre lo que piensas y lo que el otro siente al escucharte. Cuando alguien habla rápido, con urgencia o con cambios bruscos de tono, suele transmitir ansiedad, incluso si sus palabras son correctas. El oyente puede no saber por qué, pero siente incomodidad. El estoico observa esto y entrena su ritmo. No se apura, no arrastra las palabras, deja espacios. Permite que cada frase respire. Esa cadencia genera confianza porque comunica autocontrol. La calma en la voz no es debilidad. Al contrario, es una forma silenciosa de autoridad. Las personas asocian la tranquilidad con la seguridad. Quien se mantiene sereno bajo presión parece saber algo que los demás no. Marco Aurelio hablaba de mantener el ánimo imperturbable incluso en medio del caos. Esa enseñanza también se aplica a la comunicación. Cuando tu tono no se altera con facilidad, tu mensaje se vuelve más creíble. El ritmo también determina si tus palabras se asimilan o se pierden. Hablar demasiado rápido es como lanzar demasiada información sin permitir que el otro la procese. El estoico prefiere la claridad a la velocidad. Ajusta su ritmo al momento. A veces habla despacio para enfatizar. A veces acelera ligeramente para transmitir energía. Pero siempre lo hace de forma consciente, no reactiva. Controlar el tono no significa fingir calma. Significa cultivarla internamente para que se exprese de manera natural. Si intentas sonar tranquilo sin estarlo, la incongruencia se percibe. Por eso los estoicos entrenaban la mente primero. La voz solo sigue. Cuando tu interior está ordenado, tu tono se ordena solo. Observa cómo reaccionas cuando alguien eleva la voz contigo. El impulso es imitarlo. El estoico hace lo opuesto. Baja el tono, reduce la velocidad, no para dominar, sino para estabilizar. Ese contraste tiene un efecto inmediato. La otra persona, consciente o no, empieza a ajustarse. La calma es contagiosa cuando es auténtica. El ritmo también comunica respeto. Hablar sin atropellar al otro, sin terminar sus frases, sin invadir. Crea un espacio seguro. El estoico sabe que la persuasión no ocurre en la prisa. Ocurre cuando el otro siente que puede pensar. Dar tiempo es dar valor. Incluso el volumen es parte de esta disciplina. No necesitas hablar alto para ser escuchado. Muchas veces, bajar ligeramente la voz hace que los demás se acerquen, literal y emocionalmente. El silencio antes de una frase importante también es una herramienta poderosa. Ese pequeño,
Espacio prepara la mente del oyente y aumenta el impacto de lo que viene después. Hablar inteligentemente es usar la voz como un instrumento, no como un arma. Un instrumento se afina, se cuida y se usa con intención. El estoico afina su tono observándose. Escucha cómo suena cuando está cansado, molesto o inseguro. Y no se juzga, aprende. Esa autoobservación constante transforma la forma en que se expresa. Piensa en las personas que te transmiten paz al hablar. No necesariamente dicen cosas extraordinarias, pero su forma de decirlas te calma. Ese efecto no es casual. Es el resultado de una mente entrenada para no dejarse arrastrar por cada estímulo. Los estoicos aspiraban a ser ese tipo de presencia, alguien cuya sola manera de hablar ya ordena el ambiente. Practica esto conscientemente. En conversaciones cotidianas baja un poco el ritmo. Respira antes de responder. Observa el efecto. Notarás que te escuchan más. No porque hables más fuerte, sino porque hablas mejor, porque tu voz no compite guía. El tono adecuado no busca imponerse, busca acompañar. Y cuando acompañas desde la calma, las personas confían. Esa confianza es la base de la influencia duradera. No la que empuja, sino la que permanece incluso cuando no estás presente. Controlar tu tono y tu ritmo es una forma de respeto hacia ti y hacia los demás. Es demostrar que tus palabras nacen de un lugar estable. Y cuando tus palabras nacen de ahí, se sienten seguras, firmes y dignas de ser escuchadas. Así hablaba el estoico. Así habla quien ya no corre detrás de la atención, sino que la atrae con serenidad. Estrategia 7. Habla desde tus valores, no desde la necesidad de agradar. Una de las causas más profundas de una comunicación débil es hablar desde la necesidad de ser aceptado. Cuando tus palabras buscan aprobación, pierden firmeza. Se vuelven flexibles en exceso, se adaptan demasiado, se contradicen con facilidad. Los estoicos entendían que quien depende del aplauso externo nunca habla con verdadera libertad. Por eso enseñaban que antes de abrir la boca debías saber quién eres y qué defiendes, porque solo desde ahí tus palabras pueden tener coherencia y peso. Hablar desde tus valores significa que tus palabras tienen una raíz. No cambian según la audiencia, ni se acomodan para evitar incomodidad. No son agresivas, pero tampoco se diluyen. Cuando alguien habla desde valores claros, se percibe una estabilidad interior que genera respeto inmediato. No hace falta estar de acuerdo con esa persona para sentir que es auténtica. Y la autenticidad es una de las formas más poderosas de persuasión, porque no intenta convencer, simplemente se expresa con verdad. Marco Aurelio se repetía a sí mismo que debía actuar y hablar de acuerdo con su naturaleza racional, no con el deseo de agradar. Esa enseñanza sigue siendo radical hoy. Muchas conversaciones están llenas de frases que no representan lo que realmente se piensa, solo lo que se cree conveniente decir. El estoico ve esto como una forma de traición interior. Cada vez que hablas contra tus valores por miedo al rechazo, debilitas tu voz, y una voz debilitada difícilmente influye. Hablar inteligentemente no significa decir todo lo que piensas, pero sí significa no decir nada que contradiga lo que eres. Hay una gran diferencia entre prudencia y complacencia. La prudencia elige el momento y la forma. La complacencia renuncia al contenido. El estoico practica la primera y evita la segunda. Por eso sus palabras pueden ser pocas, pero nunca vacías. Cuando hablas desde la necesidad de agradar, tu tono suele ser inseguro. Tus frases se llenan de justificaciones y tus límites se vuelven difusos. En cambio, cuando hablas desde valores claros, incluso un desacuerdo se expresa con calma. No necesitas elevar la voz ni convencer a toda costa. Sabes quién eres, y esa certeza se transmite sin esfuerzo. Las personas confían más en quien no intenta gustarles desesperadamente. Esto puede parecer contradictorio, pero es profundamente humano. Cuando alguien no busca aprobación, transmite independencia emocional. Y la independencia emocional es atractiva, porque libera al otro de la carga de tener que validar o rechazar. Simplemente puede escuchar. Así, la comunicación se vuelve más limpia y más profunda,
Hablar desde valores también te protege del arrepentimiento. Cuando tus palabras están alineadas con lo que consideras correcto, puedes sostenerlas en el tiempo. No necesitas explicarte después ni corregirte constantemente. El estoico busca esa tranquilidad interior. Prefiere una conversación incómoda ahora que una culpa silenciosa después. Esto no significa volverte rígido o dogmático. Los valores no son excusas para imponer. Son brújulas, no armas. El estoico escucha, considera, reflexiona, pero no se traiciona. Puede cambiar de opinión si la razón lo convence, no si el miedo lo presiona. Esa distinción es clave. Hablar desde valores no es cerrarse, es permanecer fiel mientras se aprende. Observa cómo te sientes después de una conversación. Si sientes alivio por haber agradado, pero también una incomodidad interna, probablemente hablaste contra tus valores. Si sientes calma, incluso si hubo tensión, probablemente fuiste fiel a ti mismo. Ese registro interno es un gran maestro. Los estoicos lo usaban constantemente para corregir su conducta. No desde la culpa, sino desde la conciencia. Hablar inteligentemente implica aceptar que no todos te aprobarán, y eso está bien. Epicteto enseñaba que si quieres agradar a todos, te convertirás en esclavo de todos. El estoico elige agradarse a sí mismo primero, no desde el ego, sino desde la coherencia. Cuando eres coherente, las personas adecuadas se acercan y las conversaciones que importan se vuelven posibles. En la comunicación persuasiva, los valores actúan como un ancla. Evitan que tus palabras se adapten demasiado al viento del momento. Te mantienen firme incluso cuando la conversación se vuelve incómoda. Esa firmeza no es dureza, es claridad. Y la claridad, una vez más, genera confianza. Practica esto en lo cotidiano. Antes de hablar, pregúntate: ¿esto representa lo que considero correcto? ¿Estoy diciendo esto por convicción o por miedo? No siempre será fácil responder, pero el simple hecho de preguntarlo ya eleva la calidad de tu comunicación. Poco a poco, tus palabras se volverán más limpias, más directas, más tuyas. Cuando hablas desde valores, no necesitas adornar ni justificar demasiado. Tu mensaje se sostiene por sí mismo. No buscas ganar, buscas ser fiel. Y paradójicamente, esa fidelidad es lo que más influencia tiene en los demás. Porque en un mundo lleno de voces que se adaptan, una voz coherente destaca sin esfuerzo. Los estoicos creían que la verdadera libertad comenzaba en la mente, pero se expresaba en la acción y en la palabra. Hablar desde valores es una forma diaria de libertad, es decir, lo que debe ser dicho con calma, con respeto y con firmeza. Es elegir la verdad interior por encima de la comodidad exterior. Cuando tus palabras nacen de ese lugar, no solo persuaden, inspiran, porque muestran algo raro y valioso, a alguien que no necesita agradar para ser escuchado. Y esa es una de las formas más altas de inteligencia al hablar. Strategy 8. Elige el momento correcto. Saber cuándo hablar es parte de la sabiduría. Hablar inteligentemente no consiste solo en elegir bien las palabras, sino en elegir bien el momento. Los estoicos entendían que incluso la verdad, dicha en el instante equivocado, puede perder su fuerza o causar daño innecesario. Por eso consideraban el tiempo como un aliado de la razón. No todo debe decirse de inmediato. No todo debe responderse ahora. A veces, esperar es una forma de inteligencia superior. Vivimos en una cultura que premia la rapidez. Responder rápido parece sinónimo de seguridad. Reaccionar al instante se confunde con firmeza. Pero el estoico ve más lejos. Sabe que una respuesta apresurada suele ser una respuesta incompleta. Elige el momento con cuidado, porque entiende que el estado emocional del otro, el contexto y el ambiente influyen tanto como el contenido del mensaje. Piensa en cuántas veces dijiste algo correcto, pero el resultado fue negativo. No porque estuviera mal lo que dijiste, sino porque el otro no estaba listo para escucharlo. El estoico no se obsesiona con decir su verdad a cualquier costo. Prefiere que su verdad sea útil. Y para que sea útil, debe llegar cuando la mente del otro puede recibirla. Saber cuándo hablar requiere observación.
Requiere leer el ambiente, notar el tono, percibir la energía de la conversación. Cuando alguien está alterado, su mente está cerrada. Hablar en ese momento es como sembrar en tierra dura. El estoico espera, no por miedo, sino por estrategia interior. Sabe que la calma abre puertas que la insistencia mantiene cerradas. Marco Aurelio se recordaba que no todo error debe corregirse de inmediato. Ni toda provocación merece respuesta. Esta enseñanza es profundamente liberadora. No estás obligado a reaccionar. No pierdes valor por guardar silencio. Al contrario, muchas veces lo ganas. Cuando eliges el momento adecuado, tus palabras llegan más lejos porque no encuentran resistencia. Hablar en el momento correcto también implica reconocer cuándo el silencio es más elocuente. A veces, no responder envía un mensaje más claro que cualquier frase. No porque ignores, sino porque eliges no alimentar lo que no conduce a nada. El estoico sabe que su energía es limitada y no la desperdicia en diálogos estériles. En la comunicación persuasiva, el tiempo es invisible, pero decisivo. Una idea presentada demasiado pronto puede ser rechazada. La misma idea presentada después puede ser aceptada con facilidad. No porque haya cambiado, sino porque la mente del otro se ha movido. El estoico respeta ese proceso. No fuerza, acompaña. Elegir el momento correcto también requiere paciencia contigo mismo. Hay cosas que quieres decir porque sientes presión interna. Tal vez por incomodidad, por necesidad de aclarar o por miedo al malentendido. El estoico se pregunta si esa urgencia nace de la razón o de la ansiedad. Si es ansiedad, espera, porque hablar desde la ansiedad rara vez produce claridad. Hablar inteligentemente implica aceptar que no siempre tendrás control sobre el resultado, pero sí sobre el momento. Y el momento adecuado multiplica el impacto de tus palabras. Es la diferencia entre explicar y ser comprendido, entre hablar y ser escuchado. Observa cómo reaccionan las personas cuando eliges bien el tiempo. No se defienden tanto, no interrumpen, escuchan, porque sienten que no las estás atacando ni apurando, sienten que las respetas. Y el respeto abre más puertas que cualquier argumento brillante. El estoico también sabe que hay momentos en los que hablar es un deber. Callar por comodidad, cuando algo importante debe decirse, no es sabiduría, es evasión. Por eso elegir el momento no significa evitar, sino discernir. Significa decir lo necesario cuando puede ser escuchado, no cuando resulta más fácil para ti. Practica esta estrategia en tu vida diaria. Antes de hablar, pregúntate, ¿este es el mejor momento para que esto sea entendido? La otra persona está disponible emocionalmente. ¿Estoy hablando para aliviarme o para aportar algo útil? Estas preguntas afinan tu intuición comunicativa. Con el tiempo, desarrollarás una sensibilidad especial. Sabrás cuándo esperar y cuándo avanzar. Sabrás cuándo una conversación debe ocurrir ahora y cuándo necesita madurar. Esa sensibilidad no se aprende en libros. Se cultiva con atención y autocontrol. Dos virtudes centrales del estoicismo. Hablar en el momento correcto es una forma de respeto hacia la verdad y hacia el otro. Es entender que la comunicación no es solo expresión, es encuentro. Y para que haya encuentro, ambas partes deben estar presentes. Los estoicos creían que la sabiduría no grita, espera, y cuando habla lo hace con precisión. Si incorporas esta enseñanza, tus palabras dejarán de chocar contra muros y empezarán a abrir puertas, no porque sean más fuertes, sino porque llegan cuando deben llegar. Elegir el momento correcto es una de las habilidades más silenciosas y más poderosas del arte de hablar inteligentemente. Es saber que no todo florece en cualquier estación y que una palabra dicha a tiempo puede cambiar una relación, una decisión o incluso una vida. Strategy 9. Conecta con las emociones de otros sin perder tu equilibrio. Hablar inteligentemente no significa ser frío o distante. Significa conectar con los demás desde un lugar de equilibrio interior. Los estoicos comprendían que la razón sin empatía puede ser dura y poco persuasiva. Para influir y ser escuchado,
Debes reconocer las emociones de los demás, pero sin dejar que te arrastren. No se trata de manipular, sino de entender. Porque cuando comprendes lo que siente el otro, tus palabras encuentran un camino más directo a su mente y a su corazón. A menudo confundimos persuasión con convencer a toda costa. Pero la persuasión auténtica empieza por la sintonía emocional. Observa cómo reaccionan las personas. Cuando alguien habla sin notar su estado emocional, pueden escuchar sí, pero no sienten conexión. Las palabras pasan de largo. En cambio, cuando alguien reconoce tu emoción sin juzgarla ni ignorarla, ocurre algo sutil, el otro se abre, baja la defensa y presta atención. Eso es lo que los estoicos llamaban influencia natural. Marco Aurelio reflexionaba sobre la empatía constante, sobre comprender que cada persona actúa según su propia percepción y que nuestra misión no es cambiarla, sino dialogar desde la claridad. Esa claridad incluye la atención al otro. Escuchar y percibir emociones no debilita tu voz. Al contrario, le da resonancia. Porque las palabras que se dicen sin conciencia emocional pueden ser correctas, pero no penetran. Las palabras que se dicen desde la comprensión emocional encuentran eco. Hablar desde esta conexión requiere primero conocerte a ti mismo. Si no eres consciente de tus propias emociones, serás arrastrado por las de los demás. El estoico cultiva la observación interna para no reaccionar impulsivamente, pero sí responder con sensibilidad. Así, puedes decir lo que importa sin perder tu centro, sin elevar la voz ni ceder al miedo o al enojo. Imagina una conversación difícil, donde el otro está frustrado, decepcionado o molesto. El impulso es igualar su intensidad, responder con fuerza, justificarte. El estoico hace lo opuesto. Mantiene su calma, reconoce lo que siente el otro y responde con claridad y respeto. Esa diferencia crea un efecto inmediato. En lugar de escalar el conflicto, lo dirige hacia el entendimiento. La conexión emocional no significa ceder, significa escuchar y hablar desde la empatía sin traicionarte a ti mismo. Las analogías funcionan maravillosamente para esta estrategia. Puedes usar imágenes simples para expresar comprensión. Entiendo que esto te ha hecho sentir atrapado, como si cada decisión fuera un peso, o veo que la situación te confunde, como estar en un laberinto sin salida clara. Estas frases no solo muestran que comprendes, sino que ayudan al otro a organizar sus emociones y pensar más claramente. Esa guía silenciosa es persuasión en su forma más pura. Hablar, conectando emocionalmente, también implica modular la energía de tus palabras. No se trata solo de tono y ritmo, como aprendimos en la estrategia anterior, sino de empatía activa. Ajusta tu lenguaje para resonar sin perder tu integridad. Por ejemplo, si alguien está ansioso, evita términos que aumenten la presión. Si alguien está triste, no respondas con frialdad. Y si alguien está exaltado, no te precipites a confrontarlo. Respira y acompaña con calma. Esa sensibilidad se percibe y abre canales de comunicación que, de otro modo, permanecerían cerrados. Los estoicos veían el dominio de uno mismo y la conexión con los demás como dos caras de la misma moneda. La persona que se deja arrastrar por la emoción ajena pierde su voz. La que conecta desde su equilibrio interior gana influencia duradera. Esa influencia no se impone, se ofrece, se transmite con seguridad y respeto. La persuasión auténtica no es convencer al otro de inmediato, sino crear un espacio donde el entendimiento sea posible. En la práctica diaria, esta estrategia implica observar y escuchar antes de hablar. Nota las expresiones, el lenguaje corporal, los silencios y las pausas. Muchas veces lo que no se dice es más importante que lo que se dice. Reconocer esas señales sin reaccionar apresuradamente te da la ventaja de responder de manera significativa, no porque seas manipulador, sino porque tu comunicación respeta el proceso interno del otro. Conectar emocionalmente también requiere elegir las palabras adecuadas. Evita juicios y críticas que despierten defensas innecesarias. Usa frases que reflejen comprensión y acompañamiento. Veo lo que estás sintiendo y quiero entender más.
O puedo imaginar que esto ha sido difícil para ti. Estas palabras simples y sinceras calman tensiones y abren puertas a diálogos más profundos. La atención y la sensibilidad se perciben antes que la lógica, y esa percepción genera confianza. Además, hablar desde la conexión emocional no significa sacrificar tus límites. El estoico mantiene sus principios mientras reconoce los de los demás. Puedes decir, entiendo cómo te sientes, pero esto es lo que considero correcto, sin ser insensible ni agresivo. Esa combinación de claridad y empatía produce un efecto potente. Las personas escuchan porque sienten que no estás allí para imponer, sino para dialogar con integridad. Práctica constante de esta estrategia transforma las conversaciones. Comienza con pequeños encuentros, un compañero de trabajo, un amigo, un familiar. Observa, reconoce, refleja y luego responde desde tu equilibrio. Nota cómo cambia la dinámica. Las personas comienzan a escucharte más atentamente. Se sienten comprendidas y por ende dispuestas a considerar tus palabras. Esa apertura es la verdadera persuasión, no la que fuerza, sino la que invita. A hablar conectando con las emociones de los demás. También mejora tu propio estado interno. Cuando percibes sin juzgar, desarrollas paciencia y compasión. La comunicación deja de ser una herramienta para obtener algo y se convierte en un ejercicio de humanidad. Los estoicos valoraban esto como parte del desarrollo del carácter. Ser útil, comprensivo y consistente. Las palabras dejan de ser un medio de control y se vuelven una extensión de tu sabiduría y tu presencia. Finalmente, esta estrategia recuerda que la comunicación efectiva no depende solo de técnicas externas, sino de un dominio interno sólido. La persona que logra conectar emocionalmente sin perder su equilibrio ha alcanzado un nivel de maestría en el arte de hablar. Combina razón y corazón, claridad y sensibilidad, fuerza y compasión. Esa combinación genera respeto, atención y apertura, tres pilares fundamentales de la persuasión auténtica. Estrategia 10. Termina tus palabras con claridad y propósito. El cierre importa tanto como la apertura. Hablar inteligentemente no solo significa iniciar bien, expresar con claridad y conectar con otros, sino también cerrar de manera que tus palabras perduren en la mente del oyente. Los estoicos entendían que la conclusión de un mensaje es el punto donde la intención, la claridad y la resonancia se consolidan. Marco Aurelio escribía sus pensamientos para sí mismo, y aún así cuidaba cada frase como si fuera un cierre definitivo, porque entendía que la mente humana retiene lo último que escucha. Cerrar con propósito significa dejar un eco que acompaña al otro, incluso después de que la conversación haya terminado. Muchas personas descuidan el cierre de sus palabras. Terminan apresuradamente, con dudas o desviando la atención. Esto deja una sensación incompleta, confusa o poco convincente. La comunicación persuasiva efectiva exige que el cierre sea tan deliberado como la apertura. Cada palabra que eliges al final debe reforzar la intención central del mensaje, reafirmar los valores que representas y dejar una impresión duradera. El estoico sabe que la fuerza de un mensaje no reside solo en lo que se dice, sino también en cómo termina. Un cierre inteligente refuerza la coherencia de todo lo expresado. Imagina una conversación donde cada idea es sólida, pero al final se diluye con un comentario ambiguo o apresurado. Toda la fuerza previa se pierde. El estoico previene esto cuidando la conclusión, asegurándose de que la última impresión refleje la verdad interior. Hablar bien no es solo transmitir información, sino dejar un recuerdo que se perciba auténtico y estable. El cierre también es un acto de claridad para el oyente. A veces, el otro puede haberse perdido en los detalles, en la emoción o en la complejidad de tus argumentos. Reafirmar la idea central, resumir en frases simples o conectar con un ejemplo concreto permite que todo lo dicho cobre sentido completo. El estoico prefiere reiterar la esencia que diluirla en la dispersión. Así, la mente del otro encuentra un ancla, un punto fijo sobre el cual pensar después de la conversación.
Otra función del cierre es invitar a la reflexión. No siempre debes esperar que el oyente actúe de inmediato. A menudo, lo que sembraste necesita tiempo para germinar. Una frase final, cuidadosamente elegida, puede abrir una puerta interior que se desarrollará en los días siguientes. Por ejemplo, un comentario sencillo como «piensa en esto» mientras atraviesas tu día puede tener un efecto mucho más profundo que una explicación detallada e inmediata. El estoico reconoce que la mente de otro necesita espacio para procesar y que el cierre puede sembrar semillas más duraderas que cualquier argumento extenso. Cuidar el cierre también protege tu integridad. Terminar de manera coherente con lo que dijiste evita contradicciones o arrepentimientos posteriores. Si tus palabras finales reflejan exactamente lo que representas, incluso ante desacuerdo, mantienes tu coherencia interna. Esa consistencia no solo refuerza tu credibilidad, sino que también genera respeto, porque las personas perciben la solidez detrás de tus palabras. El tono del cierre es igualmente crucial. Así como el ritmo y la modulación impactan la escucha durante la conversación, el final requiere un balance de calma y firmeza. No es necesario elevar la voz, insistir ni dramatizar. Una frase pausada, reflexiva y directa transmite más fuerza que cualquier énfasis exagerado. El estoico sabe que la autoridad verdadera no se impone, se percibe. La serenidad final deja una marca silenciosa pero potente. El lenguaje utilizado en el cierre debe reflejar simplicidad y claridad. Continuando con la práctica de hablar inteligentemente, evita términos rebuscados o ideas ambiguas que puedan confundir justo cuando el mensaje debe consolidarse. La meta es que incluso alguien que escuchó distraído pueda recordar y comprender la esencia al final. Una palabra equivocada al cierre puede diluir horas de conversación. Una correcta puede convertir un diálogo en enseñanza duradera. Además, el cierre es una oportunidad para reforzar la conexión emocional establecida durante la conversación. Un comentario que refleje comprensión, empatía y respeto deja una sensación de seguridad y apertura. Por ejemplo, reconocer los sentimientos del otro mientras reafirmas tu punto permite que la conclusión no sea confrontativa, sino colaborativa. El estoico combina lógica y sensibilidad en este instante final, asegurando que la mente y el corazón del oyente se alineen con la claridad del mensaje. Practicar cierres conscientes requiere anticipación y reflexión. Antes de hablar, el estoico ya considera cómo desea terminar la conversación. No improvisa un final, lo visualiza como una conclusión que encapsule la intención, resuma los valores y deje resonancia. Esa práctica transforma conversaciones comunes en experiencias significativas. Poco a poco, terminas no solo comunicando, sino marcando la memoria del oyente, con un patrón de claridad y coherencia que permanece. El cierre también es un momento para inspirar acción interna, no necesariamente externa. Incluso si no buscas convencer, puedes motivar reflexión, autoobservación y crecimiento. Frases finales que invitan al pensamiento crítico o a la contemplación hacen que tus palabras sigan vivas en la mente del otro. Esa es la forma más pura de influencia. Cuando tus palabras actúan después de que te has retirado, guiando sin presión, iluminando sin imponer. En la vida cotidiana, un cierre puede ser tan simple como reafirmar tu postura con una frase clara, repetir la idea central en términos sencillos o ofrecer un consejo que invite a la introspección. La clave es hacerlo con intención, sin apresuramiento, con un tono que refleje tu equilibrio interior. Cada cierre así practicado fortalece tu habilidad para comunicarte inteligentemente y deja una impresión duradera. Finalmente, el cierre es un acto de respeto hacia ti mismo y hacia los demás. No se trata solo de lo que se dice, sino de cómo se entrega. Terminar con claridad demuestra autocontrol, coherencia y consideración por la mente del otro. Así, incluso cuando la conversación termina, tus palabras siguen ejerciendo influencia silenciosa y profunda. El estoico entiende que la fuerza de la comunicación no reside en la cantidad de palabras,
sino en la calidad de cada una, especialmente en la última. Esa es la magia del cierre consciente. Transformar la conversación en un eco que perdura. Hablar inteligentemente hasta el final significa cuidar que tu mensaje completo, inicio, desarrollo y cierre refleje tu centro interior, tus valores y tu claridad. Significa usar la voz, el ritmo, la empatía y la coherencia no solo para transmitir información, sino para crear presencia, confianza y respeto. Y significa dejar que cada palabra, sobre todo la última, tenga propósito, dirección y resonancia. Así culmina la comunicación estoica, no con ruido, sino con un eco que permanece mucho después de que las palabras se han dicho.